Hola a todas y todos, bienvenidos a esta entrevista de Camino hacia la COP. En este espacio voy a tener de invitado a Camilo Trujillo. Él es el líder regional para América Latina y el Caribe de IETA, que es la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones. Cami, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por construir este espacio, Valentina. Bueno, Camilo, entonces empecemos con la primera pregunta. Quiero saber desde tu perspectiva y desde IETA, ¿cuál es la visión general del estado actual de los mercados de carbono en América Latina? Listo, perfecto, Valentina. Yo digo, quisiera empezar como con varios datos. Uno es que tener en cuenta que América Latina, como sabemos, no es el continente que tiene mayor responsabilidad en términos de generación de emisiones. Son alrededor del 7% de las emisiones globales que emite todo el continente, pero sí tenemos un rol muy importante en cuanto a ofrecer soluciones para mitigar el cambio climático. Según datos, aproximadamente el 22% de los créditos de carbono que se emiten a nivel global se emiten desde América Latina y el Caribe, y también corresponde cerca del 23% de los retiros a nivel global. Eso ya nos va dando un margen muy importante de cómo qué representa América Latina y el Caribe para los mercados de carbono. Otro tema muy importante a tener en cuenta, y es cuando nosotros miramos nuestro perfil de emisiones como continente, cerca del 40% de las emisiones provienen del sector de cambios de uso del suelo. Entonces, esto indica que América Latina, el sector de cambios de uso del suelo, es el talón de Aquiles, pero a la vez la oportunidad que tiene el continente para poder generar iniciativas de mitigación. Otro tema que te puedo dar, digamos como que enfocándonos en el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que es el potencial que tenemos grande como continente, cerca del 71% de los retiros que se generan en América Latina y el Caribe corresponden a este sector de soluciones basadas en la naturaleza. Eso para darte inicialmente como un marco, ¿cierto? Ahora, ¿qué está sucediendo en el continente y qué es lo que estamos viendo? Varios temas muy importantes. Uno, estamos viendo un continente activo en términos de regulación y en términos de países habilitando demanda y proponiendo también mecanismos de carbon pricing, ciertos instrumentos de fijación de precio del carbono. Tan solo nosotros este año tuvimos Paraguay generando regulación, Ecuador generando regulación, Chile habilitando el mecanismo de compensación del impuesto al carbono, ¿cierto? Entonces nos da una señal, pero también muy importante, estamos viendo que países como Perú, Colombia, Brasil, entre otros, van a tener una agenda regulatoria muy fuerte para seguir creando mecanismos de precio al carbono o para modificar los que ya tienen en estos momentos. Otros dos datos que te puedo dar ahí en estos momentos, de lo que tenemos mapeado, aproximadamente 14 países de toda la región ya cuentan con algún tipo de reglamentación en el tema, bien sea porque tienen establecido un impuesto al carbono, bien sea porque tienen establecido reglas para el desarrollo de proyectos, bien sea porque ya tienen delineados sistemas de comercio de emisiones o ya lo tienen en estado de implementación, como en el caso de México, ¿cierto? Y además tenemos cerca de 8 países que ya están involucrados con mecanismo de artículo 6, bien sea porque tienen un acuerdo de entendimiento, porque ya están haciendo proyectos pilotos, etc. Y son señales muy importantes de cómo se está comportando el continente. Otro tema que me gustaría comentarte: si vemos de las 5 economías más grandes del continente, 4 ya están contando con un instrumento o tienen delimitado un instrumento de sistema de comercio de emisiones. Es decir, México es el más avanzado, Brasil en este momento está en discusión del sistema de comercio de emisiones, Colombia también esperamos que el otro año pueda salir regulación sobre este tema, y el caso de Chile también lo está revisando dentro de su legislación como tal y su desarrollo regulatorio. Yo creo que con eso te puedo dar una visión un poco amplia. Muy interesante también es que claramente los países deciden qué instrumento elegir según sus necesidades. No es lo mismo que un país pequeño pueda tener un sistema de comercio de emisiones a economías más grandes, ¿cierto? De hecho, también hemos visto que economías importantes, pero más de mediana escala, se han atrevido a tener instrumentos voluntarios en un principio, programas como el programa de compensación que hay en Ecuador, el programa de Huella Panamá, que también está en estos momentos en continuo desarrollo, Costa Rica. Entonces es también como dar una señal o nos dan una señal de que esos países primeramente se van enfocando en mecanismos voluntarios y luego se va armando como o se van preparando para ya mecanismos un poco más regulados, un poco más fuertes. Yo creo que eso te podría contar por el momento. De camino pues ya a la COP que se está acercando, ¿tú cuáles ves que son los mayores retos para el mercado de carbono en la región y también cuáles ves que son las mayores oportunidades para el crecimiento y el desarrollo del mercado? Perfecto, vale. Bueno, primero quiero anunciar como unos temas
que vamos a estar haciendo seguimiento en lo que viene precisamente las próximas 2 semanas sobre negociación de artículo 6. Como venía contando, 8 países de la región ya están involucrados en temas de artículo 6. En total son cerca de 50 países a nivel global, cerca del 25% de los países que ya están trabajando artículo 6. Hay unos temas que se van a negociar importantes asociados a las cartas de autorización, ¿cierto?, que deben entregar los gobiernos para el desarrollo de los proyectos. Hay puntos también importantes en términos de registro, que se termine de consolidar esa arquitectura frente a lo que es el registro internacional y lo que es el registro del artículo 6.4, y ahí quizás lo voy a adaptar un poco con los retos que tenemos en la región. Tenemos, digamos que claramente no es tan, ¿cómo decirlo?, como tan cercano a los gobiernos a generar infraestructura tecnológica para desarrollo de mercado, ¿cierto? Entonces es un faltante que todavía tenemos en la región. Hay algunos ejemplos que resaltan que van un paso más adelante. Quizá puede ser el caso de Perú con el RENAMI, Colombia con el RENARE, pero sin embargo son ejercicios que lógicamente todavía tienen un proceso por desarrollarse, y bueno, otros países hemos visto con intenciones muy positivas, pero todavía hay un trabajo por hacer ahí en términos de desarrollo de registros para que lógicamente cada país pueda tener su contabilidad de una forma clara y también pueda reportar la información que tiene que reportar dentro del marco del artículo 6. Hay otros puntos que también digamos que tenemos que, o digamos van a terminar de negociarse, que es el tema dentro del 6.2, el tema de los reportes y revisión de los reportes, y dentro del 6.4 precisamente el Supervisory Body hace poco generó los lineamientos para las metodologías y para las remociones en el 6.4. Entonces también estamos esperando que esto pueda ser acogido como tal dentro de las partes. Ya retos más en general que puede llegar a tener la región, me parece a mí que justamente la región ha venido en un periodo de aprendizaje en general. De hecho, el mercado de carbono, reconocemos muy bien, es un mercado que no lleva tanto tiempo como muchos otros mercados, es un mercado que estaba en un proceso de evolución, y yo creo que hemos tenido aprendizajes dentro de la región y precisamente los gobiernos se han venido dando cuenta, y por eso también yo creo que varios, como el caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Ecuador, han venido ya desarrollando y están desarrollando reglamentación para poner reglas más claras sobre el desarrollo de proyectos. Prevemos que van a poner, por ejemplo, lógicamente a través del registro, el registro es como la forma a través de la cual ellos, digamos, como que regulan qué proyectos pasan y qué proyectos no, para que sean aprobados dentro de sus propias jurisdicciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, van a poner requisitos de qué tipos de estándares aceptan o no, pueden poner ciertas consideraciones en cuanto a temas de línea base, pueden poner ciertas consideraciones, y esto quizás es lo que más puede sobresalir en temas de salvaguarda, ¿cierto? Que digamos que los proyectos cumplan con todas estas temas que son importantes para tener integridad dentro del mercado. Entonces yo creo que ahí hay un reto que a la vez puede ser una oportunidad, y es mucho diálogo sector público, sector privado, para que lógicamente se puedan generar marcos regulatorios que sean óptimos para asegurar integridad, pero que también sean óptimos para asegurar el desarrollo del mercado. Es decir, que se puedan manejar de una manera muy smoothly, como uno diría pues en inglés, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, y acompañar mucho a los gobiernos. Yo creo que uno tiene que entender cuál es el rol de los gobiernos. Lógicamente es cuidar que las cosas se hagan bien, que haya pues lógicamente ciertas reglamentaciones, y también que el gobierno pueda entender la posición dentro del sector privado, de que haya pues seguridad jurídica, que hayan marcos normativos claros, pero que también como se desarrolla el mercado siga manteniendo los incentivos para que esa inversión llegue a los mercados de carbono, llegue a las comunidades, incluso directamente. Hoy en día, si no estoy mal, creo que cerca del solo el 1.5% del financiamiento climático global llega directamente a las comunidades, que lógicamente es un valor pues bajo en comparación de lo que las comunidades hacen por la conservación de los ecosistemas y la lucha frente al cambio climático. Y precisamente el mercado de carbono es una oportunidad muy grande para que sus recursos sí puedan llegar a las comunidades, y lógicamente hacerlo de la mejor forma. Listo. Cami, y entonces, para concluir, ¿qué recomendaciones le darías tú a los líderes desde el gobierno, pero también de otros actores que están involucrados en el mercado de carbono, para avanzar hacia un futuro más sostenible y poder fortalecer más el mercado? Listo. Vale, yo diría como varias cosas, un mensaje muy general, en realidad a todos los actores que hacen parte del mercado, y es uno de los puntos importantes ahorita de esta COP es el Global Stocktake, que es básicamente una evaluación que se va a hacer de cómo vamos con el cumplimiento de las NDCs y en el cumplimiento de esa meta que tenemos, ojalá llegar
digamos, evitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Hay dos temas claros. Tenemos un gap de ambición, es decir, con las NDC actuales no vamos a poder cumplir con nuestras metas, y además tenemos un gap financiero, o sea, ni siquiera para estas metas que tenemos o para estas NDCs tenemos los recursos necesarios para implementarlas. El mensaje más importante es que lógicamente hay una necesidad bien grande para enfrentar el cambio climático, y los mercados de carbono están ahí para brindar una solución. Digamos que este año ha sido un año, lógicamente, donde yo creo que como mercado hemos vivido por primera vez tan fuerte varias críticas, ¿cierto? Y el mensaje que yo quiero brindar acá es: el mercado voluntario de carbono es un sistema muy importante para empezar a pavimentar lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y además es algo muy loable en el sentido de que se toman decisiones de forma voluntaria, porque fácilmente una empresa podría decir: yo no hago eso porque no me lo están obligando, ¿cierto? Pero tenemos empresas que ya se han embarcado en ese camino, y según datos también, estas empresas son 1.8 veces más propensas a tener una vía de descarbonización que las empresas que no hacen uso del mercado voluntario del carbono. Entonces, eso es un mensaje muy importante. El mercado voluntario del carbono, claro, con sus aspectos por mejorar, y que yo creo que el mercado ha venido trabajando por eso, ¿cierto? Hay diferentes iniciativas como ICBCM, BCMI, ICROA, el Climate Action Data Trust, que lo que buscan es brindar precisamente integridad al mercado, pero también tener en cuenta que el mercado voluntario no es el destino final, sino que el mercado voluntario es un medio para luego ya llegar a unos marcos que también buscamos que sean más obligatorios, de mayor cumplimiento, y que lógicamente nos pueden brindar esa también estabilidad jurídica que se necesita y que las empresas necesitan para hacer inversiones rumbo a la descarbonización y rumbo a los proyectos de reducción de emisiones. Entonces, quiero dejar ese mensaje. Antes yo creo que la crítica debe ser más para aquellas empresas que todavía no han tomado un camino de tener un camino de descarbonización, de involucrarse en el mercado. Las empresas que antes han estado en el mercado voluntario del carbono muchas veces tienen como ese temor porque puedan salir ciertas críticas, pero yo creo que el tema no debe ser con ellos, porque ellos están haciendo un trabajo. Debe ser más bien con las empresas o las organizaciones en términos generales que todavía no han entrado a este tipo de soluciones. También comentarte un poco que, ya basándolo un poco más en Latinoamérica y a nivel global, cerca de 154.000 millones van a soluciones basadas en la naturaleza. Esto no es ni siquiera la mitad de lo que se requiere, ¿cierto?, para invertir en este tipo de proyectos. Y el sector privado a duras penas creo que logra llegar con 15% de esa inversión. Eso lo que nos indica es que todavía hay mucho por hacer en términos de soluciones basadas en la naturaleza y desarrollo de proyectos, que lógicamente es un foco muy importante para nosotros acá en Latinoamérica. Más allá que eso, vale, yo creo que ese es el mensaje de urgencia, el mensaje de que el mercado también se está moviendo, está madurando, cada vez está buscando mayor integridad, y yo creo que ya ahorita lo que viene, y junto al artículo 6, necesitamos implementación inmediata. O sea, necesitamos que las cosas funcionen, necesitamos que empiecen a operar los diferentes mecanismos, apoyar muchos a los gobiernos también para que empiecen ya los instrumentos que todavía están en etapa de diseño, que se puedan implementar lo más pronto posible y lógicamente de la mejor manera. Y yo creo que todos los actores que estamos acá perseguimos una misma finalidad, que es la lucha frente al cambio climático. Con eso me quedaría. No, súper bueno lo que dices, y yo creo que también, sí, este año ha sido retador por las críticas que ha recibido el mercado, pero también son oportunidades de mejora, y creo que los actores, estén involucrados o no en esas críticas, todos se están poniendo las pilas para mejorar y para fortalecer aún más el mercado. Entonces esperemos que la COP también nos traiga muy buenos resultados, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por todas tus enseñanzas, porque la verdad creo que nos diste datos muy importantes acá. No, Valentina, siempre lo que necesitan aquí es estar pendiente, disponible, y bueno, yo creo que todos también trabajar por la región y sacar este tema adelante. Gracias.